Hola, yo soy Freak Inside, bienvenidos una vez más a otro capítulo de la cronología Batman, donde a continuación toca repasar el polémico cómic Batman Año 2. Los autores de esta obra son en la escritura Mike Barr y en el dibujo Alan Davis y Todd McFarlane. Mike Barr es un escritor estadounidense de cómics nacido en 1952. Entre sus obras podemos destacar a la premiada Camero 3000, dibujada por Brian Boland, el primer volumen de Batman y los Outsiders, dibujado por Jim Aparo, las historias de Batman Hijo del Demonio y Novia del Demonio, y también otras historias de Batman como son Ira e Hijo de la Ira. Junto a Alan Davis trabajó en la etapa de Detective Comics conocida como el libro del juicio final. Alan Davis es un dibujante y guionista de cómics británico nacido en 1956, muy reconocido en el medio. Fue dibujante de Miracleman, escrita por Alan Moore. Ha dibujado a lo largo de su carrera varios cómics de la franquicia X-Men, de los cuales ha llegado a guionizar incluso etapas enteras. Fue dibujante de Avengers, las guerras asgardianas. Se encargó tanto del guión como del dibujo de Cuatro Fantásticos El Fin, de JLA El Clavo y su secuela Otro Clavo. Todd McFarlane es principalmente conocido como dibujante y empresario, recordado por su marcado estilo visual dentro de Spider-Man. Es co-creador del personaje de Venom. Es uno de los fundadores originales de la editorial Image Comics, donde todavía se publica su propia creación, Spawn. Originalmente, el personaje conocido como The Reaper o el Segador de DC Comics fue creado por Denny O'Neil y Neil Adams en el año 1971 para Batman 237. Esa primera encarnación del personaje era el Dr. Gruener, un judío alemán que había sufrido en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y ahora buscaba venganza. Luego del reinicio del universo DC, conocido como Crisis en Tierras Infinitas, el Segador fue recreado por Mike Barr con una nueva identidad y con un rediseño creado por Alan Davis para la historia de Mike Barr, originalmente llamada Batman 1980. Para esta historia, Mike Barr le sugirió a Alan Davis que dibujase al arma asesina de los Wayne amenazantemente grande, algo así como una Mauser, y así lo hizo Davis durante todo el Detective Comics 575 y su portada. Se caracterizaba por ser un dibujante rapidísimo y estaba muy adelantado en su trabajo, y pronto se encontró con copias de páginas de Batman 404, es decir, de Batman Año 1 antes de que éstas se publicasen, para notar que el arma que había dibujado David Mazzucchelli era completamente distinta, por lo que Davis sugirió cambiarla de Año 1 debido a que aparecía en muy pocas viñetas. En vez de eso le pidieron que cambiara la suya. Como Davis se rehusó a hacerlo, fue Dick Giordano quien la redibujó. Esto enfureció a Davis y se retiró de DC Comics para ir a Marvel a crear el grupo de mutantes Excalibur junto a Chris Claremont. Fue el novato Todd McFarlane quien se encargó de los siguientes 3 números, poniéndole su estilo al resto de la historia, pero consiguiendo que el cambio de dibujante sea lo más sutil posible. Y finalmente, debido al éxito de Batman Año 1, la historia que originalmente se iba a llamar Batman 1980 fue renombrada como Batman Año 2. Y Alan Davis volvería eventualmente a DC Comics a realizar varios proyectos, siendo uno de ellos Batman Círculo Mortal de 1991, la secuela directa de Batman Año 2. Recapitulando entonces toda esta información, podemos decir que Batman Año 2 es la historia publicada en Detective Comics 575 al 578 del año 1987. A continuación paso a resumir la historia con spoiler para poder analizarla mejor. Esta historia inicia en un programa de televisión donde están entrevistando al ex capitán de policía James Gordon, ahora ascendido a comisario. Como ya es habitual, a Gordon se lo cuestiona sobre su colaboración con Batman, y Gordon aclara que Batman es un agente libre al que le han permitido trabajar con ellos, obteniendo buenos resultados. También aclara que son injustas las comparaciones entre el hombre murciélago y el Segador, un vigilante asesino de criminales que operó en Gotham hace 20 años y se retiró sin dar ninguna pista de su verdadera identidad. En otro lado conocemos a la joven Rachel Caspian, quien es sorprendida en su propio apartamento por su padre Jodson Caspian, que regresa a la ciudad luego de varios años ausente para visitarla. Allí mismo Rachel le presenta a su amiga, la doctora Leslie Tompkins. Más tarde las amigas se dirigen a la construcción de lo que en el futuro será la Fundación Wayne. Allí Bruce estaba esperando a Leslie, quien es para él una especie de figura materna desde el fallecimiento de sus padres. Entonces la doctora le presenta a su amiga Rachel, quien se dedica a las actividades de caridad y beneficencia de los más pobres. Leslie observa con desapruebo la actitud enamoradiza de Bruce, debido a que Rachel está a punto de convertirse en monja. Ahora seguimos a Jodson, quien mientras espera a su hija, da una vuelta por el vecindario, encontrando que las calles están infestadas en crimen. Un crimen que él mismo pensó haber erradicado hace años de allí. Ahora el señor Caspian entiende que el crimen siempre volverá. Ya es hora de que el Segador vuelva a las calles. La brutal misión del Segador comienza una vez más y la noticia de su regreso no tarda en llegar a las autoridades. Gordon informa a Batman deseando que el asesino sea un imitador y no el verdadero Segador. Batman comienza a patrullar las calles y se encuentra con el Segador justo en el momento que está por atacar a un grupo de prostitutas a las cuales culpa de la decadencia de aquellos barrios. Es el hombre murciélago quien ataca primero cuando el Segador le dice que ellos tienen la misma misión, pero Batman lo niega alegando que él no es un asesino. En pleno combate, el Caballero Oscuro nota la superioridad de su adversario debido a que este tiene mucha más experiencia, además de una armadura de cuero equipada con armas letales que este no titubea en usar. El murciélago resulta muy mal herido y como puede escapa de la batalla hacia la mansión Wayne, donde es encontrado tirado en el piso por su mayordomo Alfred y es asistido de urgencia por Leslie.
Cuando Bruce se reincorpora, se lamenta de que todos estos años de entrenamiento no habían dado resultado y que quizá la solución de la lucha contra el crimen sería usando sus mismos métodos. Entonces allí mismo, delante de Leslie y de Alfred, Bruce Wayne revela que todos esos años mantuvo escondida y en su posesión el arma que mató a sus propios padres. En aquel momento ocurre un operativo policial en donde se trasladaría a un jefe mafioso que aún detrás de las rejas seguía liderando su organización. El segador aparece y asesina a su objetivo y a todos los policías que, cumpliendo con su deber, se cruzaron en su camino. Ahora un flashback nos revela que el señor Caspian se convirtió en el segador luego de que un ladrón que acababa de robar su casa asesinase a su mujer y que la crianza de Rachel estuvo a cargo de las monjas. Finalmente Bruce convence a Rachel y comienzan una relación. Batman se aparece ante Gordon para decirle que dentro de la policía existen soplones de la mafia y por eso no puede revelarle su próximo plan. Esa misma noche arriba a la ciudad de Gotham un conocido criminal y tanto las fuerzas especiales de Gordon como el mismísimo segador estaban esperándolo. El representante de la muerte comienza su masacre indiscriminada, pero es interrumpido por el murciélago que había entrado disfrazado al lugar. Sorprendentemente, Batman le dispara al revólver de Gordon quitándoselo de sus manos y ayuda a escapar al criminal. Frustrado, también el segador aprovecha la confusión para escapar y furioso Gordon pierde completamente la confianza en el murciélago. En medio de una reunión entre jefes criminales, Batman irrumpe para dejarles caer al recién fugado de la policía en modo de ofrenda de paz y les propone una alianza para poder terminar con el segador. Ellos aceptan, pero le ponen como condición tener de compañero al mismísimo Joe Chill, el asesino de los padres de Bruce Wayne, el hombre que involuntariamente creó a Batman. Aunque el murciélago no está conforme con lo que está a punto de hacer, realmente lo cree necesario para terminar con el segador. Batman y Chill amenazan al líder de unos drogadictos pandilleros para ponerlos a traficar un cargamento de drogas de la mafia. De esta manera le tienden una trampa al segador sin arriesgar a los hombres de la organización criminal. La noche siguiente, Bruce asiste a una cena formal donde Rachel le presenta a su padre y consigue su aprobación como pareja de su hija. Al finalizar la cordial velada, tanto Caspian como Wayne se despiden sin saber que pronto se volverán a reencontrar, pero ahora como enemigos. El segador no tarda en aparecer en la guarida de la pandilla y comienza la masacre. Chill consigue herir de un disparo a la parca y el murciélago obtiene la ventaja atacando por sorpresa, pero Gordon y sus hombres aparecen en el lugar, arruinando los planes de Batman. Durante el tiroteo ocurre una explosión que deja a Chill al borde de una caída mortal. Por unos segundos el Caballero Oscuro titubea, pero finalmente decide salvarlo e intenta convencerse de que cuando termine todo, él mismo se cobrará su vida. En su próxima cita con Rachel, Bruce le pide matrimonio y ella acepta, por lo que comienza a pensar en retirarse como Batman luego de esta misión. El segador amenaza a un soplón de la policía para que les pase el dato del lugar donde se reúnen los jefes del crimen. Esta información llega rápidamente a oídos de Gordon, aunque él no sabe quién fue que la hizo circular. El equipo suelta un golpe sorpresa en el lugar mientras la parca entra por atrás y asesina a varios mafiosos. Batman llega tarde al lugar y atropella al segador con un vehículo policial y Chill logra ocasionar otra explosión, de la cual logra salir vivo gracias a la ayuda de Batman. El segador es dado por muerto. Un delincuente que logró escapar con vida le dice a Gordon que cree que fue Batman quien los delató, y estas palabras le bastan a Gordon para recuperar la confianza en el murciélago. En ese momento, Batman y Chill se encuentran en una casa abandonada y se ve tentado a dispararle mientras sigue inconsciente debido a la explosión. Sin embargo, espera que este recobre el sentido y lo lleva hacia el callejón del crimen, el lugar donde todo comenzó. Allí Batman le revela su verdadera identidad y le recuerda la noche en la que mató a sus padres. Y justo en el momento en que Bruce está a punto de disparar, una bala irrumpe desde otra dirección volándole la cabeza a Chill. El segador aún sigue vivo. Batman accede al pedido del segador de llevar la pelea a la construcción de la Fundación Wayne. Esta vez el combate se define rápidamente a favor del murciélago, que en uno de sus últimos movimientos consigue que la parca quede completamente desenmascarada, para descubrir de que todo este tiempo estuvo luchando en contra de Caspian. Cuando el hombre murciélago le tiende una mano para que Caspian no caiga del edificio, él no la acepta y se deja caer al vacío. Antes de suicidarse, le dice al murciélago que ahora está seguro de haber encontrado un buen reemplazo para él porque lo considera capaz de matar. Batman reflexiona ante las palabras de Caspian y decide abandonar la pistola en el sótano de la construcción. Bruce se encuentra con Rachel, que al enterarse que su padre era el segador, decide retomar sus votos para pagar por los pecados de su padre. Al poco tiempo, Bruce decide fundar la clínica Thomas Wayne, donde Leslie podrá atender a los más necesitados. Y habiendo perdido su oportunidad de ser feliz, el Caballero Oscuro volverá a patrullar las calles desde las sombras. Bueno, acá les paso a mostrar mi edición de Batman Año 2, La Hora del Segador. Es el tomo de Batman, la historia y la leyenda número 4 de Clarín, en tapadura. Y acá arrancamos así con la historia. El primer número está dibujado por Alan Davis magníficamente. Aquí podemos apreciar el trazo limpio que tiene este dibujante, la excelente composición de páginas. Recuerdo haber leído una nota de Mike Barr hablando sobre el Batman de Alan Davis, diciendo que él lo dibujaba como una mantarraya. Al menos esa era la comparación que él hacía con respecto a la capucha y la capa que le dibujaba Davis. Y otro aspecto a destacar también es sobre el diseño del segador, muy interesante. La intención de Barr siempre fue que cuando apareciera sea un villano imponente y que diese esa sensación de peligrosidad independientemente de quién usaba la armadura. Acá tenemos otro punto a destacar en el cómic, que es el dinamismo de las escenas de acción
lo rápido que resulta esto de leer, porque no es tedioso el texto ni la cantidad del mismo por página. Pero bueno, como se habrán dado cuenta, esto nada tiene que ver con año 1, no es una historia de tono detectivesco. Y desde acá voy a aprovechar para señalar todo lo que está mal en esta historia. Resulta que Bruce Wayne decide usar el arma con la que fueron asesinados sus padres para matar al segador porque lo venció en una pelea, cuando lo más lógico para la historia sería que él decidiese usar esta misma arma para justiciar al responsable de ese asesinato, o sea, a Joe Chill, que más tarde aparece en el cómic. Además que decide asesinar al segador convirtiéndose en lo mismo que él es. Existe un punto en la historia que por lo general pasa desapercibido. El hecho de que si Bruce de pequeño se quedó con el arma homicida de sus padres, él es el responsable en parte de que nunca se haya atrapado el culpable, porque se quedó con una prueba vital para la causa. De hecho, si él pretendía hacer justicia por mano propia, ¿por qué esperó tanto entonces? En esta página podemos ver un cambio emocional muy abrupto, desde una conversación con Leslie acerca de haber tomado la decisión de matar, y en las viñetas de abajo se ve repentinamente excitado por el hecho de ir a ver a Rachel. A mí al menos me parece un brusco cambio de comportamiento. De este lado tenemos a Bruce practicando su puntería, que resulta ser perfecta, al lado de Alfred, que al parecer avala la decisión de matar, además con el arma con la que mataron a los Wayne. Acá vemos la historia del asesinato de la mujer de Capian, improbablemente casi calcada del asesinato de los Wayne. Sin embargo, aunque comparten una historia muy similar, no es esto lo que termina uniendo en pareja a Rachel y Bruce, sino porque el comportamiento solitario de Bruce le resulta a Rachel atractivo porque le hace recordar a su padre. Aunque tiene cierta lógica, no deja de sonar algo perturbador. Sinceramente creo que esta subtrama romántica está muy forzada, va demasiado rápido y no creo que quede bien dentro de lo que en realidad es una historia sobre la venganza. En estas viñetas vemos como Batman le dispara al arma de Gordon para que la suelte, un movimiento muy arriesgado que pudo haber salido muy mal, y encima lo hace para desarmarlo justo cuando está apuntando al segador, el personaje al que el mismo Batman quería muerto. Acá Batman rescata a un criminal antes que lo mate el segador, así que de esta manera Batman consigue la confianza de los mafiosos y pierde la de la policía, en vez de laburar con la policía en contra del segador. Y entonces yo me pregunto, si lo que el hombre murciélago quería era una alianza temporal con los mafiosos para poder derrotar juntos al segador, ¿por qué no se infiltró entre ellos siendo él un maestro del disfraz? Y de esta manera no arriesgaba su buena reputación con la policía. En esta página doble tenemos un error del tomo porque este es un solo dibujo y le han puesto este margen blanco en el medio que lo divide en dos. En esta página se puede leer cómo Bruce le pregunta a su difunto padre si él cree que está bien lo que está haciendo al unir fuerzas con su asesino para derrotar un mal mayor. No sé, a mí se me hace que no debe estar muy orgulloso. Acá tenemos esta otra viñeta donde vemos que Batman usa su pistola para desarmar a sus atacantes. Sin embargo, queda claro que no quiere lastimarlos, por lo que esta me vuelve a parecer una maniobra muy arriesgada, teniendo en cuenta de que Batman sabe perfectamente defenderse sin ningún arma. De repente da la sensación de que no sabe hacer nada sin ella. El tema de los soplones en la historia es una mera excusa para que todos sepan dónde van a estar los demás, y una justificación bastante pobre como para que Batman elija trabajar con criminales. En este tomo, al igual que las ediciones españolas, se refieren al Reaper como el segador, pero la primera vez que fue publicado esto en Argentina, en las grapas de perfil, se referían a él como la Parca. De este lado vemos como Batman salva a Chill de una caída mortal, cuando él mismo lo quería muerto. Lo pudo haber dejado caer sin ensuciarse las manos, ya que tampoco parece que le haya servido de ayuda contra el segador. Este dibujo pertenece a una de las tapas y está reemplazando la carátula de este capítulo, debido a que la ilustración original resultaba bastante tonta y poco sutil al mostrar a Batman como un demonio ante los ojos de Gordon. Al igual que las viñetas que muestran a Batman meditando en el cementerio, resultan ser una metáfora visual de un personaje que está perdiendo su alma, un recurso que años después McFarlane se llevaría para su propia creación Spawn. Al respecto de su interpretación de la capa de Batman, Mike Barr lo comparó con un puñado de vidrios rotos. Otra decisión polémica es mostrar a Chill como un pistolero a sueldo. Esto podría generar la duda de si el asesinato de los Wayne fue un simple robo o un trabajo por encargo. De ser así, Batman no sabría quién fue el asesino intelectual. Más elementos cuestionables de la trama son, por ejemplo, la aparición del segador, un vigilante que existió 20 años antes que Batman y sin embargo nunca habíamos oído hablar de él. Hubiese sido más lógico que este fuera un vigilante de otra locación y que llegara a visitar la ciudad. Creo también que al personaje de Capian le falta desarrollo como para que entendamos por qué se suicidó. No vemos cómo le afecta la culpa de convertirse en algo que él odia. Como decía antes, este no es un cómic detectivesco en el que veamos a Batman investigando quién es el segador, ni tampoco transcurre durante un año como pasaba en año 1. Claramente la historia es un flashback dentro de la etapa que venían desarrollando Davis y Barr dentro del Detective Comics, aunque haya cambiado completamente el tono de lo que allí se veía. Como dije antes, es una historia entretenida y dinámica, llena de elementos interesantes, pero mal justificados. Como dije antes, Alan Davis volvería una vez más a DC Comics en 1991 para dibujar la secuela de Batman Año 2, Círculo Mortal, también escrita por Mike Barr. Fue tanta la controversia que se gestó a partir de lo narrado en Batman Año 2 que DC Comics tomó la decisión de usar el evento de 1994, Hora Cero, Crisis Temporal, para borrar de la continuidad del personaje todo lo ocurrido en Batman Año 2. En Batman 678 podemos ver que como resultado de una anomalía temporal, Joe Chill nunca estuvo presente en el asesinato de los Wayne. En vez de eso, pasó 2 días inconsciente debido a una sobredosis, y que la plata con la que pagó la droga la obtuvo vendiendo su arma. Al descubrir esto, Batman se da cuenta que nunca pudo resolver el asesinato de sus padres. En este mismo cómic hay un texto que cita lo siguiente: ¿Es posible que nunca haya entregado a su asesino a la justicia? ¿Y en realidad eso importa? ¿Marca alguna diferencia en lo que hago? No lo hace. En mi opinión, esta es una forma muy elegante de invalidar todo lo que pasó en Año 2. Sin embargo, es el mismo texto que está quitándole importancia al asunto.
¿Es preferible que Batman se haya resignado a jamás encontrar al asesino? O quizás solo hacía falta cambiar el nombre del cómic para que el lector no se sienta estafado cuando se dé cuenta que no funciona como secuela de Batman Año 1. Una de las historias que mejor funcionan como reemplazo de Año 2 es Batman la Máscara del Fantasma, la película animada de 1993. Se trata del primer largometraje basado en Batman la serie animada, que además reversiona al Segador en la imagen del fantasma. Y también readapta a Rachel Caspian en el personaje de Andrea Beaumont. En los cómics, en el año 1996 saldría El Largo Halloween, una excelente historia que cronológicamente vendría a reemplazar a Batman Año 2. Durante el evento Crisis Infinita del año 2006, Joe Chill volvió a ser reintegrado en la continuidad de Batman como el asesino de sus padres, solo que esta vez fue atrapado por la policía la misma noche que causó el asesinato. Desde entonces han habido esporádicas apariciones del personaje, todas de poca relevancia, hasta el año 2020, en el cómic 3 Joker, donde ahora sí al personaje se le da un tratamiento y un cierre satisfactorio. En el año 2019, dentro del Detective Comics 1000, en uno de los relatos cortos que lo componen, podemos encontrar el destino final del arma de Chill, ahora reconvertida en un elemento de protección. Las ediciones en español de esta historia que se pueden conseguir en Argentina son los números de Batman del 20 al 23 de Editorial Perfil, editada completa en tan solo 3 números de Batman del 4 al 6 de Ediciones 5 España, en el número 2 del coleccionable Batman de Planeta de Agostini, en el tomo 4 de Batman la Historia y la Leyenda de Clarín, en un especial de tapa blanda de Editorial Vid México, y en el tomo de tapa dura de grandes autores Batman, Alan Davis, Mike Barr y Todd McFarlane, Batman Año 2. Este tomo también contiene su secuela, Batman Círculo Mortal.